La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. En esta oportunidad contamos con la presencia de Gino Costa, que ha sido, como todo el mundo sabe, congresista dos veces, ministro del Interior en la época de Alejandro Toledo. También ha estado en la INPE, formación de abogado en la Católica, con estudios en el extranjero, maestría en relaciones internacionales. Una persona, diríamos que es la mejor indicada para que nos hable de varios puntos. En primer lugar, el caos en el mundo del derecho nacional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, en fin, todo este sistema de justicia, y además también cómo en el mundo, en las relaciones internacionales, están igual de cabeza porque aparentemente ya no hay ley internacional, se impone la ley del más fuerte, o sea que en el Perú no solamente es en el Perú que se está dando estos hechos, quien tiene la fuerza hace las cosas, no respeta las leyes, solamente defiende sus intereses. Desde Trump hasta Dina están en el mismo orden y por supuesto los poderes del Estado igual están de cabeza. Gracias Gino por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Modesto, por tu invitación. Un gusto de estar contigo en tu programa. Bueno, lo que ha sucedido en el Ministerio Público ya lo hemos seguido minuto a minuto, digamos, se veía prácticamente todo lo que ha venir, lo que ha pasado, pero por favor un análisis de un hombre de derecho y con la óptica de la ley. ¿Qué ha pasado y por qué? Mira, es muy grave lo que ha ocurrido porque se ha consolidado, se ha, digamos, hecho realidad, se ha materializado, ¿no? Una recaptura de las altas esferas del Ministerio Público por parte de fiscales supremos que habían sido separados de la institución, destituidos por su compromiso con la corrupción a raíz de los escándalos del caso Cuellos Blancos del año 2018, recordarás. Bueno, fueron procesados, fueron separados cuatro fiscales supremos que incluían a Chávarri, eh, Tomás Alaino Galvez, Luis Arce y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Y posteriormente, lo mismo ocurre con la señora Patricia Benavides, que fue elegida, digamos, al más alto cargo en la fiscalía y que como fiscal intentó precisamente desbaratar las principales investigaciones, ¿no? Los equipos fiscales que llevaban las principales investigaciones, Lavajato y Cuellos Blancos sobre todo. Y fue descubierta en tratativas dolosas con el Congreso de la República y eso llevó a su caída, su separación primero y su destitución de la institución. Entonces, lo que ha ocurrido es que el pacto que nos gobierna, desde el Congreso a través de una coalición multipartidaria amplia, ¿no? Dirigida, por supuesto, por el Fujimorismo, ha diseñado una estrategia para recuperar la Fiscalía de la Nación que, digamos, sentían que la habían perdido el 2018 y después la recuperan el 2023 con 22-23 con Patricia Benavides, ¿no? Y la vuelven a perder. Entonces, han diseñado una estrategia que han involucrado, digamos, a todas las instituciones que manejan y que controlan, sobre todo la Junta Nacional de Justicia, que nombra y remueve a fiscales y jueces, y al Tribunal Constitucional. Entonces, estábamos viviendo ese proceso de recaptura de la institución. Ya había regresado Tomás Alaino Galvez, que fue separado y destituido
por pertenecer a los cuellos blancos del puerto. Luego se le repuso a Patricia Benavides por una decisión ya no de la Junta, sino del Tribunal Constitucional. Perdón, al revés. Patricia Benavides regresó por una decisión de la Junta y Tomás Aladino Gálvez por una decisión del Tribunal Constitucional. Y están por regresar a la Junta de Fiscales Supremos, que es el colegiado que dirige el Ministerio Público, el señor Luis Arce y el señor Rodríguez Montesa, también preparados, separados en el contexto del escándalo de los cuellos blancos, ¿no? Entonces, hoy día lo que ha ocurrido es que el último capítulo de esto de hace unos días fue que separaron a la fiscal de la Nación, con lo cual la Junta de Fiscales Supremos, que estaba integrado inicialmente por 4 fiscales independientes, ¿no? Profesionales, sin cuestionamientos éticos y funcionales, se encontraron de repente que entraba a la Junta de Fiscales Supremos Tomás Aladino Gálvez con los cuestionamientos y las investigaciones que conocemos y Patricia Benavides. Entonces, acto seguido, lo que han logrado desde la Junta Nacional de Justicia es suspender a Delia Espinosa, con lo cual queda una mayoría de 3-2 a favor todavía de los jueces, de los fiscales profesionales independientes. Pero hoy día lo que ocurrió es algo sorprendente, porque correspondía que el fiscal más antiguo, que es Pablo Sánchez, asumiera la Fiscalía de la Nación luego de la suspensión de Delia Espinosa. Pero lo que ha ocurrido es que Pablo Sánchez ha declinado por razones de salud, y quien seguiera Zoraida Ábalos, que también ha declinado, con lo cual ha asumido interinamente por 6 meses, mientras se le procesa a Delia Espinosa, ha asumido interinamente Tomás Aladino Gálvez, que es una persona, como te digo, que fue separada y destituida por pertenecer a los cuellos blancos del puerto. Entonces, la recuperación de la institución por parte de los fiscales comprometidos con la corrupción, alentada desde la mayoría del Congreso y con el apoyo de las instituciones que el Congreso controla, la Junta y el Tribunal, se ha acelerado porque ni Sánchez quiso asumir, ni Zoraida Ábalos quisieron asumir, y total, digamos, estamos en una situación que pensamos que tomaría algún tiempo más, y que por tanto se pensaba que esa recaptura sería más difícil y podría ser eventualmente bloqueada, ¿no? Porque Delia Espinosa también ha presentado un recurso de amparo, pero todo esto se ha acelerado por una inhibición incomprensible, imperdonable, de Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, que les ha allanado el camino a los cuellos blancos a retornar a la más alta esfera del poder. Y esta pues es una conquista no para ellos, sino para el pacto que nos gobierna, ¿no? Que quiere y quería hace 2 años, viene peleando por tomar el control total del Ministerio Público, y hoy día ha dado un paso importante en esa dirección, ¿no? Bueno, está todos esos hechos que tú señalas, bueno, podría uno pensar son las cosas que suceden en democracia, ha ocurrido de manera normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido posible ese suceso de hechos? No, esto no ocurre en circunstancias normales, Modesto. Para empezar, el retorno de Patricia Benavides, lo decía la Junta Nacional de Justicia, en un proceso plagado de irregularidades, ¿no? Deciden ordenar su reposición porque se le habrían violado sus derechos al debido proceso cuando fue destituida. Pero ese proceso de destitución duró más de 1 año, ella tuvo defensa, no hubo ninguna violación de sus derechos, apeló cuando perdió, en fin, se cumplieron con todos los trámites, y las pruebas eran concluyentes de que una persona con los graves cuestionamientos y compromiso con la corrupción que tenía, no podía seguir al frente de la institución. Y había que separarla y destituirla, y por supuesto ponerla en manos de la justicia para que se establecieran las responsabilidades penales. Y en eso estábamos. Entonces, el retorno de Patricia Benavides plagado de irregularidades desde la Junta Nacional de Justicia, que es la que hoy día, hace 3 días o 4, decidió suspender
a Delia Espinosa por no haber repuesto inmediatamente a Patricia Benavides, y habían razones para no reponerlas, porque esa orden de reposición también estuvo plagada de irregularidades. Y el retorno del señor Tomás Alaíno Gálvez por orden del Tribunal Constitucional es otro proceso muy cuestionable también, porque al igual que con Patricia Benavides, lo que ha habido no se ha cuestionado el fondo digamos, la medida disciplinaria tomada, porque la Junta y el Tribunal no han dicho no, son inocentes, ¿no? Lo que han dicho es que digamos, la Junta Nacional de Justicia, al destituirlos, había obrado mal, ¿no? En el caso de Benavides no le había respetado sus derechos, y en el caso de Tomás Saladino Gálvez le había aplicado un procedimiento sumario. Curioso que digan un procedimiento sumario cuando desde que se iniciaron las investigaciones hasta que fue destituida pasó año y medio, ¿no? Pero bueno, entonces ni siquiera los han exculpado, ¿no? De las imputaciones que había contra ellos, pero eso ha permitido que se habilite su regreso. Entonces, eso no ocurre en una democracia donde se respetan las normas, donde hay escrúpulo, pues, por la Constitución y las leyes. Eso no está ocurriendo aquí. Acá hay una coalición mayoritaria en el Congreso que pide leyes a favor del crimen. Tú lo sabes. Debilitan la colaboración eficaz, debilitan la ley contra el crimen organizado, debilitan las escuchas legales, destruyen la extinción de dominio, debilitan la detención preliminar, en fin, todo el conjunto de herramientas con que cuentan los fiscales y los policías para investigar la corrupción y el crimen, los han ido desnaturalizando. ¿En favor de quién? En favor, primero, de los congresistas que tienen investigaciones de corrupción, que se están cuidando la espalda, pero al tomar esas decisiones en beneficio propio, están beneficiando a los narcotraficantes, a los mineros ilegales, a los contrabandistas y a todo tipo de corruptos, ¿no? Entonces, es un Congreso que para protegerse legisla a favor del crimen. Y es un pacto gobernante que para protegerse capture el Ministerio Público incorporando a fiscales, ¿no? Con claro compromiso con la corrupción. Nosotros hemos escuchado los audios de la vergüenza y la idea era, este es el Poder Judicial y el Ministerio Público al servicio del mejor postor, ¿no? No es el Ministerio Público y la justicia al servicio de la causa, ¿no es cierto?, de hacer lo que corresponde y de sancionar a quienes infringen la ley. No, este es un grupo, ¿no?, que estaba construyendo una red mafiosa en las más altas esferas del Poder Judicial, Corte Suprema, Corte Superior de Justicia del Callao, en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no?, Ministerio Público, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para hacer negocio con la justicia y venderla al mejor postor. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Por supuesto, con el poder que tiene para legislar, ¿no es cierto?, y para ejercer control político. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? Pero, bueno, para que la gente entienda, porque no todos están muy atentos todos los días, tú decías que el TC y la Junta Nacional de Justicia han tomado decisiones que defienden intereses particulares. Bueno, pero ¿qué relación tiene el TC, la Junta Nacional de Justicia, que toma partido en este tema, con el Congreso? Que tú te pasaste a hablar del Congreso, estamos hablando de arriba, ahora vas al Congreso. ¿Qué relación hay? Mira, en el caso del TC hay una relación directa, ¿no? En el caso del TC y la Defensoría hay una relación directa porque los integrantes del TC, que son 7, son elegidos por el Congreso. Y el defensor del pueblo es elegido por el Congreso. Entonces, al principio de este Congreso, el año 2002, me parece, al comienzo del 2002, si no me equivoco, fines
del 2022, perdón. Fines del 2021, creo que fue a principio del 2022, se tomó la decisión de nombrar un nuevo tribunal constitucional. Y hubo un pacto ahí, y hubo un pacto entre Perú Libre, conducido entonces por el señor Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, y por supuesto César Acuña, ¿no? Y el resto que integran esa coalición gobernante. Ahí están los Luna, ahí están los Niños de Acción Popular, está Somos Perú, en fin. Conoces bien tú esa coalición gobernante a la que nos referimos como el pacto, ¿no? Porque es una coalición parlamentaria que tiene además control de varias instituciones y tiene una estrategia de terminar de controlar todo, ¿no? Especialmente el Ministerio Público, Poder Judicial y los organismos electorales, ¿no? Y Ahora ya, librarnos del control externo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, en el caso del tribunal y de la defensoría, como te digo, fue un acuerdo que con Cerrón. Cerrón dijo, dame la defensoría, y ahí está el que fue abogado de Vladimir Cerrón, y Keiko, con sus aliados de derecha, se encargaron digamos, escoger a los integrantes del Tribunal Constitucional. Y es un tribunal que ha estado, digamos, legislando en los asuntos centrales, ¿no es cierto?, a favor de este Congreso y a medida de este Congreso, de la misma manera que el defensor responde a la misma lógica, ¿no? En el caso de la Junta no hay una relación tan directa porque quien nombra a los miembros de la Junta es una comisión que preside el defensor del pueblo, muy importante, este defensor del pueblo, es el principal responsable, pero también está el presidente del Tribunal Constitucional, está el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, y hay representantes de las universidades más antiguas públicas y privadas, ¿no? Entonces, es un grupo más diverso, pero por la configuración de esa comisión especial, era una comisión especial muy alineada a la mayoría congresal. Entonces, indirectamente se puede decir que la Junta Nacional de Justicia, presidida por un aprista, el señor Ríos Patio, ¿no es cierto?, que nunca debió ser elegido porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice clarísimamente que una persona con sentencia por violencia familiar, digamos, no puede ejercer el cargo. Y también dice que debe ser vacado si se emite una sentencia por violencia familiar. Y entonces cuando, digamos, se hace público que este señor es presidente de la Junta, a pesar de que hay sentencias, dos sentencias, una de divorcio y otra por violencia psicológica contra él en una disputa con su señora, fue blindado, por supuesto, por la Junta Nacional de Justicia, de la misma manera que la comisión especial que presidía el defensor Josué Gutiérrez y que lo nombró, ignoró ese hecho, ¿no? A pesar de que existen las dos sentencias, ahí son de público conocimiento. Entonces, nuevamente, son irregularidades que no suelen ocurrir normalmente, ¿no? Pero claro, el Congreso ha ido, digamos, y esa mayoría congresal dirigida por el Fujimorismo ha ido copando las instituciones y reviviendo un poco, Modesto, el fantasma de los 90, ¿no? Donde todo esto ocurría, pero desde el poder ejecutivo controlado por Alberto Fujimori, ¿no?, que fue sometiendo a los poderes. Eso le tomó un tiempo. Entonces, revivir el mismo proyecto de copamiento y de sometimiento institucional desde el Congreso es lo que está haciendo Keiko, pero no es tan fácil y toma tiempo, ¿no? Y lo ha venido intentando, ha tenido dificultades, pero lo que ha ocurrido hoy día es un paso muy importante en esa estrategia y ellos querían conseguir esto antes de las elecciones, ¿no? Porque esperan que, digamos, con los cambios electorales que han introducido y con la fragmentación política que hay, ellos con el voto que ya tienen puedan garantizar una mayoría en el próximo Congreso y con eso seguir, digamos, ejerciendo el poder sobre el Congreso y sobre todo el país, ¿no? Eso es lo que está en juego, pero quieren llegar al próximo gobierno, digamos, incluso si pierden las elecciones, el nuevo gobierno estará un poco atado de manos, ¿no?
porque ellos ya hay gente que responde a la lógica y a los intereses de esa mayoría gobernante en el Congreso, serán los que controlan las instituciones claves, ¿no? La Fiscalía, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República también, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que viene ocurriendo. Es totalmente irregular y lo que necesitamos es aprovechar la oportunidad que tenemos en las próximas elecciones para detener este proceso de deterioro democrático y más bien iniciar un proceso de recuperación y reconstrucción institucional en el país, ¿no? Ya, o sea que ahora sí tú has señalado la raíz del tema, que es el Congreso ha designado en puestos que tiene derecho de hacerlo, han designado personas que les defienden a ellos los intereses del Congreso, que tienen una serie de problemas ellos mismos, se defienden, pero finalmente también ellos gobiernan. Creo que la señora Dina Boluarte prácticamente firma lo que ellos proponen, las leyes que se elevan al Ejecutivo, o cómo es el caso. Claro, por eso es que ha cesado pues la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Porque finalmente con Dina Boluarte el Congreso tiene a una presidenta sometida, ¿no? A la voluntad de la mayoría. ¿Qué es lo que pensaron que tendrían con Manuel Merino, ¿no? Pero claro, Manuel Merino duró 5 días. Pero por eso yo digo, Dina Boluarte es Manuel Merino 2, ¿no? Es un Manuel Merino exitoso porque aprendieron la lección. Merino reprimió duramente las protestas, sobre todo en Lima, donde fueron más fuertes en ese momento, pero claro, ante 2 muertos, la presión fue muy grande y tuvo que renunciar, felizmente, ¿no? Pero la lección entonces que sacaron es, bueno, ahora si llegamos al poder con Dina Boluarte, después negociar con ella, porque acuérdate que le iban a inhabilitar, ¿no? Pero lograron negociar con ella. Bueno, si ella está dispuesta a gobernar para nosotros, la perdonamos. Y con ese compromiso de gobernar hasta el 2026 a órdenes del Congreso, llega Dina Boluarte sabiendo que ante las protestas que surgieran, había que reaccionar con toda la violencia que ejercieron, ¿no? Encabezada por ella, que fue digamos, la que le tocó llevar la voz cantante, ¿no? En confrontar a los protestantes y acusarlos de terroristas y acusarlos de violentistas, ¿no? Hacerlos responsables de la represión violenta que habían encontrado, ¿no? Esa fue la lección que dejó el gobierno de Merino. Ambos gobiernos sometidos al Parlamento, diría yo. Entonces, en esta configuración institucional, lo que ha habido es un cambio también de fondo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Porque nosotros tenemos un régimen presidencialista, ¿no? Pero se ha ido cambiando eso en la práctica, se han adoptado medidas como las modificaciones a la cuestión de confianza que hacen que en la práctica hoy día el poder, el primer poder del Estado, de hecho, ¿no es cierto?, sea el Congreso frente al propio Poder Ejecutivo y que la presidenta y el Poder Ejecutivo estén sometidos a esa mayoría parlamentaria, ¿no? Pero bueno, ya entonces estamos llegando a la conclusión, según tu razonamiento, que la raíz del tema es el Congreso, que tiene a una presidenta a su servicio, aprovechando que el único sueño que anima su vida es ser presidenta y gozar todos los privilegios, supongo. Pero la raíz más profunda es la democracia, es la población finalmente que ha designado, ha elegido este Congreso. Eso no nos pone, digamos, en minoría aquellos que pensamos diferentes. Es la decisión popular de haber nombrado un Congreso que hace lo que todo el mundo ve lo que está haciendo.
Claro, pero como te digo, el ejercicio del poder pues no puede ser arbitrario, ¿no? Para eso hay una constitución, hay leyes que establecen límites, ¿no? Al ejercicio del poder y eso es lo que se cuestiona a este Congreso y a este pacto gobernante, ¿no? Que desconocen esa regla de juego, que desconocen esos controles y que más bien lo que quieren es acabar con esos controles. Por eso quieren tomar, acabar con la independencia del Poder Judicial, acabar con la independencia del Ministerio Público, acabar con la independencia de los organismos electorales y sacarnos del sistema de derechos humanos que también es un control externo, ¿no? Es un grupo que no quiere controles, porque lo que quiere es ejercer arbitraria y prepotentemente el poder. ¿Para qué? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es básicamente medrar, ¿no? Medrar y expoliar los recursos públicos, utilizarlos en beneficio propio y hacer favores y cobrar a cambio de eso, ¿no? Favorecer a las economías criminales, a los informales, al sector formal de la economía, todo tiene un precio, ¿no? Al igual que los cuellos blancos con la justicia, los congresistas también tienen su precio para las leyes que este Congreso quiere aprobar, mercantilismo, populismo, como quiera llamársele, pero no es un Congreso representante de la ciudadanía velando por los intereses ciudadanos, ¿no? Eso es lo anormal en este caso, ya una vocación autoritaria para terminar de acabar con los controles, como digo, para no estar sometido a ellos y actuar con libertad, ¿no? En su estrategia corrupta, por supuesto, ¿no? Ahora, tú eres un internacionalista, tienes una maestría en Derecho Internacional, en Relaciones Internacionales. A Sí, nivel doctorado mundial también, saqué el doctorado en también. Cambridge. Y Sí. así en el ámbito internacional está ocurriendo prácticamente lo mismo. El presidente Donald Trump pues hace cosas que están, me parece, tú dirás, contra los derechos internacionales, ¿o me equivoco? Sí, digamos, por un lado sí, y por otro lado, en su política interna, ¿no? También está llevando adelante un proyecto de naturaleza autoritaria, ¿no? O sea, confrontándose y peleando con la prensa, intentando arrinconarla, interponiendo acciones y pidiendo indemnizaciones multimillonarias a los medios de comunicación que ante el temor de que eso afecte sus estrategias de crecimiento empresarial, terminan, ¿no es cierto?, concediendo frente a él. Lo mismo con las universidades privadas, lo mismo con los grandes estudios de abogados. Claro, él ya tiene el control de la Corte Suprema, tiene 6 de 9 magistrados de la Corte Suprema, tiene mayoría en el Senado y mayoría en el Congreso, y tiene una vocación autoritaria y sin escrúpulos amenaza a todo el mundo que ose enfrentársele con hacer uso de todo el aparato público, ¿no? En detrimento de esa persona o de esa institución. Entonces, hay una estrategia también de ese tipo y no es el único, lo grave es que está ocurriendo en Estados Unidos, que, digamos, en 250 años ha sido un referente democrático en el mundo, ¿no? También sabemos cómo se ha portado en la región, pero digamos, en términos de su sistema político era un referente importante en el mundo, porque se crea además como república, ¿no? A diferencia de los países democráticos europeos que evolucionan, ¿no es cierto?, de regímenes absolutistas y se transforman en monarquías constitucionales mucho o en democracias otros directamente, democracias republicanas, quiero decir, ¿no? Y entonces tú tienes a Trump, pero también tienes a Erdogan en Turquía y tienes al líder húngaro, ¿no? Urbán y Meloni, que acaba de ganar la elección en Italia, y bueno, la amenaza
de que la extrema derecha francesa puede ganar las próximas elecciones y surge también una extrema derecha nazista en Alemania. Entonces, digamos, las grandes potencias democráticas tienen hoy en Estados Unidos un líder con poca vocación democrática y más bien entraña autoritaria, digamos, y un proyecto autoritario de sometimiento precisamente al Poder Judicial, ¿no es cierto? Y a la prensa, que son los grandes aparatos de control del poder en Estados Unidos. Y tienes la amenaza en otros países de Europa, ¿no? Y en algunos casos tienes ya líderes abiertamente autoritarios en el poder en los países que te he dicho. En la India también, Modi también tienes un tipo con ese perfil. Junto, por supuesto, con las potencias tradicionalmente autoritarias como Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Corea del Sur, ¿no? O la teocracia iraní, que constituyen ahí un eje, ¿no? Pero esas potencias siempre fueron autoritarias, siempre se, digamos, distinguieron de Occidente, ¿no? Que se caracterizaba por sus regímenes, ¿no es cierto?, democráticos y economías de mercado, ¿no? Pues lo que está ocurriendo es que entre el bloque occidental, ¿no?, caracterizado por esas economías de democracia de mercado, hoy día surgen estos fenómenos contestatarios que van a contracorriente, ¿no? De los principios y de los diseños institucionales de esas democracias eh, de mercado desarrolladas, ¿no? Entonces, eso es tremendamente preocupante porque alienta a las fuerzas que en países como los nuestros este, amenazan el orden democrático y quieren más bien gobernar a la mala, ¿no? Como ha ocurrido siempre en América Latina. El recurso a las dictaduras no es nuevo, ¿no? Es lo más viejo que hay en el sistema político latinoamericano y sus resultados los conocemos. Hemos sufrido sus consecuencias y sabemos lo dañino que cada retroceso dictatorial y autoritario es, ¿no? Para la salud de la población y cómo la corrupción va siempre de la mano, ¿no? De los regímenes autoritarios, porque no hay control, no hay prensa independiente y no hay independencia judicial, por supuesto, ¿no? Ahora, en cierta manera, tu relato de los hechos ponen en duda ya el valor de la democracia tal cual la conocemos, porque si elegimos al Congreso, a un gobierno con cierto mandato, y el Congreso hace, junto con el gobierno, todo que está contra el interés de la gente, no solamente está contra, sino que la gente rechaza todas estas decisiones y se manifiesta ya a través de las encuestas, a través también de las manifestaciones presenciales, y no pasa nada, más bien desde arriba nos dicen que seguirán haciendo lo que están realizando, y que finalmente es un gobierno contra la voluntad popular. ¿Eso se llama democracia? No, la verdad que, la verdad que no, ¿no? Por eso, digamos, se habla de democracias híbridas, de democracias imperfectas o de democracias o de derivas autoritarias, ¿no? O sea, una democracia que viene siendo destruida sistemáticamente y yo he defendido mucho la tesis de que no estábamos en una dictadura, ¿no? Porque había una independencia todavía el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero esta toma del Ministerio Público es un retroceso pues inmenso, ¿no? Porque además, claro, es el Ministerio Público el que lleva los casos ante la justicia. Entonces, si no hay Ministerio Público para llevar casos ante la justicia, o si el Ministerio Público no es independiente y entonces lleva los casos que le da la gana, ¿no? Para mis amigos nada, pero para mis enemigos sí la ley, ¿no? Entonces se convierte en un instrumento de persecución política.
¿no? Ese es el peligro que hay. Y de protección y blindaje a todo tipo de intereses que estén en consonancia con quienes están en el poder o estén dispuestos a pagar, ¿no es cierto? Yo insisto, lo que decían los cuellos blancos es, este es digamos, una organización al servicio del mejor postor, ¿no? No es la justicia de los buenos, es la justicia de quienes pueden pagar por ella, ¿no? Entonces, eh, claro, el Ministerio Público era clave, pero si está como está, ese es un golpe tremendo. Todavía tenemos un Poder Judicial con todos sus problemas, pero que es independiente, digamos, del poder del Ejecutivo y congresal, ¿no? Tú has visto a la presidenta del Poder Judicial decir, oye, está bien la ley de amnistía, los jueces deben inaplicar esa ley porque está reñida con la Constitución y con nuestros compromisos internacionales. O sea, y ha cuestionado la presidenta del Poder Judicial las leyes pro crimen que ha dado el Congreso, diciendo, oye, ustedes nos están desarmando. Estamos viviendo una ola de violencia y criminalidad y ustedes legislan para favorecer a los violentos y a los criminales. No lo ha dicho con esas palabras, pero la más alta autoridad del Poder Judicial se ha pronunciado en ese sentido. Pero claro, termina siendo hoy día un poder aislado, ¿no? Porque ya tú tienes otros componentes del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia ya la tienen tomada. El Tribunal Constitucional, que es la última palabra, la tienen tomada. Ahora el Ministerio Público. Entonces, ya solo falta ese poder judicial y te repito, falta el sistema interamericano de derechos humanos, que no es poco importante, pero vendrá, ¿no es cierto? No hay cómo detenerlo, salvo que se constituya una nueva mayoría ciudadana y política que quiera detener este proceso y revertirlo. Pero tampoco se ve en el horizonte que eso vaya a ser tan fácil porque hay una inmensa fragmentación política y no hay una oposición hoy día al pacto en el poder. Es curioso porque no hay una coalición gobernante tan impopular como la nuestra hoy día en el mundo. No le existe. No que yo la sepa y sabríamos, digamos. Cuando se habla de Perú se hizo y esta es la coalición gobernante más impopular del mundo. Y sin embargo no hay oposición. Sin embargo, Bueno, no hay una oposición clara, ¿no? pero mira, ve, a veces le preguntan a los candidatos izquierdistas, Venezuela, Cuba, ¿son dictadura? ¿Sí o no? Así, binario, 0 o 1, ¿no? Entonces yo te pregunto de manera también de esa forma, esa técnica, ¿tú consideras que es gobierno momento, en este momento es una dictadura? Estamos caminando aceleradamente a ello, ¿no? No es un gobierno democrático, no es Pero un tú gobierno democrático pleno. estás contestando igual que Por lo los... que te decía, porque todavía hay digamos, la judicatura es independiente, todavía hay medios de comunicación que no han sido intervenidos, no, muchos de ellos no actúan como a mí me gustaría que actúen, pero digamos, no están intervenidos por el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea que no estamos ahí, pero estamos avanzando rápidamente en esa dirección. Y creo que las elecciones próximas en 7 meses son una oportunidad de detener esto, pero va a ser difícil porque hay muchos candidatos, hay mucha dispersión, no se han podido hacer grandes alianzas y por tanto ofrecer pues al electorado, la izquierda pues que tenga uno o dos candidatos fuertes, la derecha los suyos, el centro. No, tenemos 40 opciones y eso va a favorecer a quién, a los más conocidos, que con pocos votos van a poder hacerse representar en el Congreso y con pocos votos van a poder controlar ese Congreso, ¿no? Entonces, ese es el peligro que yo veo. Los especialistas, Fernando Tuesta en la Católica y Alfredo Torres de Ipsos, dicen, oye, no se confundan, no vayan a creer que porque hay gran fragmentación en el partidor, ¿no? Al inicio de la elección, va a haber un Congreso muy fragmentado. No. La ley de la valla electoral se ha endurecido. Entonces tú necesitas no solo el 5% del voto en senadores y en diputados para poder tener representantes, sino además un número mínimo de representantes.
Y si esa norma tú la aplicas hacia atrás, hubiéramos tenido en los parlamentos menos partidos representados que los que tuvimos en el pasado. O sea que, según ellos, probablemente en el próximo Congreso tendremos como máximo 6 partidos representados, con lo cual, digamos, los ciudadanos van a votar, van a dispersar su voto, van a haber muchos ciudadanos que no tengan la representación porque sus candidatos no pasaron la valla, y creo que los beneficiados van a ser los partidos y las caras y los líderes más conocidos, ¿no? Ese es un peligro porque 5 años más con un régimen como este, con estas características, que sigue avanzando en el camino de construir una dictadura perfecta y definitiva, lo lograrán en los próximos 5 años de manera definitiva, ¿no? Yo sí creo que ese es el gran peligro si no detenemos esto en las próximas elecciones. Pero tú estás respondiendo igual que los izquierdistas cuando hablan de Maduro, y se están en ese proceso, están yéndose a una dictadura. Tú estás No, igual no con... es, no es un régimen democrático en toda la línea. Está tomado por una coalición de naturaleza corrupta y con vocación autoritaria que está avanzando, ¿no? En acabar con los controles democráticos. Y lo ha hecho, ¿no? Y está utilizando el poder que tiene para legislar de espaldas al país, ¿no? Porque eso no tiene ni 3%. Y sin embargo, usan su poder de la manera que les da la gana. Entonces, eso no es democracia. Tampoco es una dictadura, digamos, en todo el sentido de la palabra. Acuérdate que Fujimori se demora en construir, digamos, su dictadura unos años. Lo que pasa es Bueno, que con pero el golpe del 92 ya lo hace pues dictador, ¿no? Porque ahí interviene el Poder Judicial, el Ministerio Público. Acá el Poder Judicial no está intervenido, el Ministerio Público acaba de ocurrir eso, hoy día, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que ser cuidadosos también con cómo se define eso. Pero yo no defiendo como democrático esto, pero digo, hay una deriva autoritaria muy acelerada, ¿no? Estamos más cerca de la dictadura que de la democracia, sí, ahora, pero pero todavía no está consolidado ese proceso. cuando tú dices el pacto, un pacto, bueno, eso es una tesis, pero tú no necesitas hacer pacto para darte cuenta que si tú no haces lo que quieren, te sacan. Lo que ocurrió con Castillo, lo sacaron porque seguramente tuvo un montón de errores, pero no hacía lo que ellos querían, lo sacaron. Si él hubiera aceptado hacer, igual estaría hasta ahora allí, ¿no? De modo que y por otro lado, la señora presidenta de la República, la opinión pública, lo que digamos acá nosotros o cualquier otra persona, lo ha dicho así textualmente, le resbala. O sea, le resbala lo que la opinión pública le resbala. Y cuando manifiestan presencialmente, ponen una barrera de 5.000 policías impresionante que impiden que la gente se manifieste. Y bueno, es una democracia en proceso de, no sé en qué proceso, pero también hay pues esas frases de un señor democráticamente elegido por los limeños que dice, cárguense a Gorriti, y recientemente ha hecho un llamado a los españoles a reconquistar América. Cuando Pedro Castillo habló de la posibilidad de darle un pase a Bolivia al mar, lo acusaron de traidor a la patria. ¿Cómo se le podría acusar a alguien que dice reconquistar América, y aunque nos cueste la vida? Cosa que va en consonancia con la, digamos, la recuperación de Francisco Pizarro al lado de la municipalidad. Hay una idea especial que francamente yo me digo, ¿en qué país estamos viviendo? A uno que quería darle unas tierritas a Bolivia, que es el Alto Perú, casi lo lincha, y este señor que dice tal cosa, recuperemos América, reconquistemos América, aunque nos cueste la vida, no le pasa nada, que se carguen a Corrit y no le pasa nada. Entonces, ¿qué cosa estamos viviendo? Tú dices que es una democracia. Bueno, si es democracia, estamos pues
ya en otra dimensión, en otro, Pues, eh, pero te he en otras explicado, desde que denominaciones. hemos comenzado a conversar, te estoy explicando que no estamos en una democracia, te estoy Ok. diciendo lo grave que es lo que está ocurriendo en el Perú. No me digas que yo estoy defendiendo acá la tesis de que esta es una democracia y todo está ok, pues. No, estás, No. no estás siendo justo ahí, Modesto. Ahora, mira, yo te digo, yo no, imagínate, me parece desastroso la actuación pública del señor López Aliaga, lo de Gorriti es inaceptable, ¿no? Así lo he dicho y lo vuelvo a decir acá. Lo que está ocurriendo con los periodistas acá es inaceptable, la manera como han sido reprimidos este último fin de semana, no solo los periodistas, especialmente los jóvenes que han salido a protestar es inaceptable y recuerda, ¿no es cierto?, lo que fue la represión al principio de este gobierno que se inaugura con un baño de sangre inaceptable, ¿no? Y porque había todavía fiscales y jueces independientes, las investigaciones sobre esos hechos han avanzado al ritmo que avanza la justicia en el Perú, que es lento, pero han avanzado, pero ahora con Galvez de fiscal de la Nación, como ocurrió con Patricia Benavides, verás que se inician las interferencias con esos fiscales para, digamos, para ponerle obstáculos, para sacarlo de juego, para cambiarlos de lugar. Y lo mismo va a ocurrir con los equipos que investigan la corrupción, ¿no? Este, entonces, no, yo no defiendo a López Aliaga y no defiendo al pacto en el poder, ¿no? Ni nada que se le parezca. Ahora, déjame decirte que a Pedro Castillo lo quisieron sacar desde el día uno, lo quisieron sacar desde el día uno. Lo quisieron vacar, lo quisieron vacar. Está escrito en mi libro La democracia tomada, imagino que habrás leído, por lo menos revisado, pero si no, te lo recomiendo. Y yo no lo niego eso. Tuvo digamos, una oposición feroz. Feroz también la tuvo PPK y feroz también la tuvo Vizcarra y también la tuvo Sagasti. Digamos, probablemente Castillo fue el que la tuvo peor, ¿no? Porque Castillo también representaba una propuesta alternativa bien radical también y generó muchos temores que a lo mejor no generaron sus antecesores, pero todos, mira, a Pepe Carlos también a los 20 meses lo obligaron a renunciar y si no renunciaba lo acaban. Había justificación, digamos, por el lado de que había ocultado sus relaciones con Odebrecht. O sea, la vacancia ahí fue entre Keiko y entre Marcelo Odebrecht, porque Marcelo Odebrecht le dio las pruebas que necesitaba, digamos, Keiko para bajarle el dedo. Pero con Vizcarra igual, también lo vacaron. A los 8 meses de tener un nuevo Congreso que se supone que estaba llamado a reemplazar al Congreso obstruccionista anterior, ¿no? Pero curiosamente no fue así y lo bajó. También porque se hizo público los hechos de corrupción de su gobierno regional en Moquegua, ¿no? No creo que se justificaba la vacancia, pero entonces lo que quiero decirte es que Castillo sabía que enfrentaba una coalición gobernante que quería destruirlo desde el primer día y debió ser más cuidadoso porque uno, él, digamos, no le hacen un golpe, él hace un golpe fallido, ¿no? Un golpe que no prospera, pero hace un llamado a un golpe. Entonces, y ya con eso se sale, digamos, del marco, del marco constitucional democrático y es él el que decide tomar esa decisión y la toma porque gobierna muy descuidadamente e incurre en hechos de corrupción serios que sus enemigos desde la prensa y desde el Congreso investigan, hacen público y llevan a que la Fiscalía haga el trabajo que antes hizo con los otros presidentes que han sido investigados por corrupción, en un contexto donde se sabía
que si tú tienes alegaciones de corrupción, eso puede terminar en tu vacancia, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro Castillo fue muy responsable, por las dos razones, porque debió ser muy pulcro en el ejercicio del poder, sabiendo quién tenía al frente y las ganas que le tenían, y segundo, porque él es el que al final decide dar el golpe, ¿no? Ahora, la persona que lo ha reemplazado se le acusa de ser responsable de más de 50 muertes, haber recibido relojes a cambio de favores. Sus ministros están llenos de audios comprometedores que no niegan que es su voz, pero dicen no reconocen, no reconocen el cassette o el USB o lo que fuera, y no les pasa nada. O sea, eh, al señor Pedro Castillo le pasó de todo y a estos hacen supuestamente cualquier cosa y están allí tranquilos, felices, hasta se dan el lujo de viajar a las Naciones Unidas a hablar de derechos humanos. Y acaba de decirme la productora de este programa que ha leído que la señora Dina Boluarte ha ido a decir allá que nosotros en el Perú vivimos una pobreza, hay mucha pobreza en el Perú y se da el lujo de decirlo eso después de haberse subido la remuneración a 35 veces el sueldo mínimo vital. Estamos viviendo una especie de ya de incalificable, pero es la democracia pues que nosotros tenemos en el Perú. ¿Tú crees, aparte de eso, que el peruano tiene problemas con entender lo que significa ejercer el poder? Yo, por ejemplo, tengo mucha pena de decir que en mi universidad, un rector que en lugar de hacer investigación se pasó toda la vida haciendo política con los estudiantes, logra el rectorado y usa el poder que da, pues obviamente ese puesto para hacer favores por aquí por allá, este, dicen sus colegas, no lo digo yo, y además un comité electoral que elimina las listas opositoras, o sea, la lista del rector es la que gana y por lo tanto ni siquiera él se da el lujo de no votar porque su gente vota por él. ¿Qué diríamos en el Perú si nosotros eliminamos a todas las listas menos la del poder? Y eso obviamente no me da, digamos, una buena... No hay perspectivas para la democracia en el Perú. Si elegimos personas así, que hacen eso con una universidad, ¿qué pasaría si llegan al poder más importante del Perú? Bueno, como La pregunta es, la pregunta es, ¿los peruanos estamos contaminados de un germen dictatorial o de dictador en la cabeza? bueno, hay una tradición autoritaria en el Perú que es más fuerte que la tradición democrática, ¿no? Y hay una tradición radical también. Este, o sea que ahora yo te diría, hablando del tiempo presente, lo que dice Alberto Vergara, nuestro politólogo, ¿no? Uno de los más estudiosos y conocidos, lo que él dice es que es difícil sostener la democracia y garantizar que funcione cuando no hay demócratas, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema de partidos, pero también un problema de falta de liderazgo democrático. Entonces él Pero dice, por un mira, a lado, ver, es una buena frase, tú sabes que Alberto Vergara lo conocí a los chiquititos, ¿no? Y así, su mamá Lula, que es mi amiga, siempre se acuerda que cuando lo vi de chiquito así, dije, este científica chico, también, ¿no? ¿ah? Científica ella, Lula, no, Lula es socióloga. Entonces conocí a Alberto Chiquitín y le dije a Lula, este niño va a ser político. A los 5 años, como mi afición es reconocer talentos en la niñez para volverlos científicos o políticos, pero no va a ser científico, Efe- porque se expresaba ahí chiquitín, hablaba, increíble, se notaba pues que le gustaba analizar las cosas sociales, pero en fin, el tema pero es, no le falta razón, porque mira, seguramente esto no te va a gustar, pero le dice, mira,
¿cómo se expresa esto de que no tenemos políticos demócratas? Por un lado, Keiko y quienes la apoyan, que es la mitad del país, digamos, en las elecciones del 2021, sostienen una tesis descabellada, ¿no es cierto?, y antidemocrática del fraude, ¿no? Y se niegan a aceptar los resultados electorales de manera más enfática que lo habían hecho 5 años antes, porque 5 años antes tampoco aceptaron los resultados electorales y por eso la hostilidad y el obstruccionismo con Kuczynski primero y con Vizcarra después, ¿no? Eh, pero, pero la izquierda al final termina avalando el autogolpe de Pedro Castillo. Y ahora, digamos, ¿quién no quiere estar del lado de Castillo? Porque Castillo guarda todavía cierto cariño popular y cuando se hacen encuestas, ¿no es cierto?, aparece él como un posible diputado o senador, ¿no? Si pudiera ir a las elecciones, yo creo que su juicio por el golpe de Estado va a terminar antes y a mí me parece que, como ha sido evidente para todo el mundo, tendrá que ser condenado, ¿no? Porque nadie lo obligó a hacer ese llamamiento a un golpe de Estado. Entonces, pero lo que te digo es, tienes una derecha fraudista por un lado, pero tienes también una izquierda que se alinea con Pedro Castillo y su golpe, y después del golpe no toma distancia, no lo critica, sino más bien lo defiende y busca que estar con él, ¿no? Por supuesto, bajo la tesis de que es una víctima, ¿no? O sea, es una víctima porque es verdad que hizo el golpe, pero el golpe ya pues fue una reacción al cargamontón que le habían hecho, ¿no? Pero no, pues eso no se puede hacer, golpe es golpe. Entonces, bueno, no quiero yo entrar en esa discusión. Lo que te quiero decir en respuesta a tu pregunta es que es difícil para el sistema político peruano sostener su democracia cuando los principales actores políticos tienen poco compromiso con ello. Y eso lo subimos cuando llegamos a la segunda vuelta el 2021, que había llegado dos expresiones de distintos, digamos, espacios del espectro político con poco compromiso democrático, ¿no? Con poco como compromiso con la institucionalidad y demás, ¿no? Muy bien, bueno, yo no voy a discutir la parte legal porque no conozco, sin embargo, escucho analistas internacionales, no sé si es golpe o no golpe o lo que fuera, pero la ley no tipifica lo que ha hecho como para hacerle lo que le han hecho, lo han encarcelado. Pero en fin, la otra parte de la democracia es el ciudadano. La experiencia muestra que una gran cantidad de peruanos, menos mal que no todos, son muy servilistas. Apenas alguien tiene el poder, prácticamente se inclinan, se arrodillan y alguien lo dijo así en una frase muy clara: todo por el poder, todo vale para el poder, ¿no? Puedes arrodillarte, lo que fuera, todo vale por el poder. O como ese señor que dijo, por Dios y por la plata. Francamente, también he podido observar en mi universidad que hay gente que eh, da por recibir determinadas, qué sé yo, cargos o lo que fuera. El que tiene el poder reparte, pues no necesitas que te coimeen, te dan un cargo y prácticamente te das facilidades y tú te inclinas. Eso tampoco es bueno para la democracia. El hombre que es crítico, que termina vapuleado, atacado, etcétera. Yo no soy, digamos, un ejemplo, pero debo decir que a mí me expulsaron del IPEN por reclamar, me vetaron la entrada a la uni por reclamar, entonces la gente tiene miedo a reclamar, y si tú reclamas fuerte te meten bala. Y entonces la gente se ha acostumbrado más bien a decir, sí señor, tranquilo, no se quieren pronunciar para evitar represalias. Eso también forma parte de la democracia, la personalidad del ciudadano, que no es valiente, que antepone sus pequeños intereses a la democracia. Sobre todo en tiempos recios como los actuales se requiere pues, coraje cívico, ¿no? Lo que le ha faltado a Pablo Sánchez y a Zoraida Ábalos hoy día, por ejemplo, ¿no? Hoy estoy enfermo, pero yo asumo esto. O no me conviene, pero yo asumo la Fiscalía de la Nación. No le voy a dejar
a una persona con los antecedentes de Tomás Aladino Gálvez ese cargo, ¿no? Porque sería traicionar mis principios. Entonces, pero ese coraje cívico que no han tenido ellos, los están teniendo hoy día los jóvenes, ¿no? Que han salido a protestar, que han vuelto a salir a protestar ayer, que los han gaseado, pero siguen ahí. Y con buen ánimo y con disposición a seguir saliendo, lo han tenido los transportistas, que han tenido varias movilizaciones contra las leyes pro crimen y exigiendo que cese la violencia y que el Ejecutivo y el Congreso tomen cartas en el asunto, no han tenido éxito, pero han seguido saliendo. O sea que estamos teniendo demostraciones de coraje cívico, muchas de ellas hoy día principalmente de la juventud, que hacen guardar esperanza de que esta situación puede ser revertida, ¿no? De que no estamos condenados a vivir en dictadura como en el pasado y que el futuro inmediato no es el de una dictadura, porque además las dictaduras no resuelven los problemas ni de violencia, ni de criminalidad, ni de corrupción, ¿no? Al contrario, los agrandan, los agrandan. Entonces, yo espero que eso anuncie lo que se viene en estas próximas elecciones, ¿no? Ojalá que un poco a la peruana, siempre con sorpresas, ¿no? Pero que pueda haber en el marco de la elección, digamos, una alternativa democrática alrededor del cual la mayoría ciudadana se junte, o que dos o tres bloques comprometidos con la democracia puedan desde el Congreso el próximo año ya comenzar a desmontar, ¿no? Todo este andamiaje autoritario que han construido los integrantes del actual pacto, ¿no? Yo quiero ser optimista, ¿no? Porque estoy viendo esos gestos de valentía y de compromiso ciudadano y patriótico de los jóvenes que están en las calles. Me parece muy importante porque las calles de las calles hay que frenar también esta deriva autoritaria, ¿no? Hay que frenarla en las urnas, pero no podemos esperar pasivamente 7 meses porque todas las semanas avanzan un paso más adelante, ¿no? Y por eso es importante combinar la lucha electoral con la lucha ciudadana en las calles. Bueno, sí, pues tú te acuerdas de esa frase, juventud divino tesoro. Y hay un gran sacerdote que hizo tiene pues me parece, los colegios salesianos, que hablaba de amo a la juventud. Y un político, no sé quién fue, los viejos, los jóvenes a la lucha, los jóvenes y los viejos a la tumba. Y ayer, anteayer, el sábado, fue que uno de los viejos que quieren ser líderes de los jóvenes se fueron a la manifestación y la juventud lo expulsó, lo repelió de una manera bastante vergonzosa. ¿Tú crees que haya gente también que quiera aprovecharse del movimiento juvenil y cómo tendríamos que identificarlos para A poner... mí me desconcierta eso un poco porque me desconcierta un poco porque yo creo que los jóvenes tienen que tener apertura, ¿no? O sea, no todos los políticos son unos sinvergüenzas. De Y repente, de necesitamos repente, políticos. O de sea, repente, de repente sí han ubicado a Sinvergüenza precisamente porque no a todos los han expulsado. ya, bueno, he visto que el ingeniero López Chao y Lescano, ¿no? Fueron rechazados. No, no me parece bien porque yo creo que tiene que haber apertura, ¿no? Porque la lucha ciudadana es una cosa y la lucha política es otra. Yo creo que tienen que confluir. Entiendo que ellos sean celosos, ¿no? De estas movilizaciones y no se resistan a la presencia de políticos o a ser instrumentados políticamente, ¿no? Lo entiendo, pero yo creo, como digo, si queremos derrotar el pacto, tenemos que avanzar en la confluencia de la lucha cívica, ciudadana, con la lucha propiamente política y electoral. No es inevitable, ¿no? Porque
está bien que uno esté harto y decepcionado y desencantado de los políticos, pero igual necesitamos tener representación política y necesitamos seguir apostando por tener buenos políticos, porque son imprescindibles. Es decir, es la única forma de hacer política es a través de la delegación y de la representación, ¿no? Entonces, ojalá que estos jóvenes puedan eventualmente, ¿no es cierto?, también estar representados en el próximo Parlamento, sería muy bueno, ¿no? Una gran demostración de renovación política, pero tienen que ir de la mano también con gente más experimentada, que tenga una trayectoria y que tenga pues una foja limpia de servicio, ¿no? Los hay, no todos son corruptos y sinvergüenzas. Pero en Bueno, fin, yo estaría muy contento si mi universidad, después de 4 años de gestión, estuviera en buena posición, pero en este momento la UNI, como de repente te has enterado, la SUNEDU no reconoce al rector elegido por la Asamblea Universitaria, porque este fue elegido porque la Asamblea Universitaria no tuvo, digamos, fue una elección media rara, la OMPE no quiso participar en la elección y pues estamos en grandes problemas. La producción científica de la universidad está estancada. Yo no quiero ver eso para que le pase al Perú ya a nivel nacional. Pero en fin, finalmente no puedo evitar la pregunta. Los caviares famosos no han estado presentes tampoco en la marcha, ¿o sí? eso sí, no, o sea, hay que preguntarle a los caviares. Modesto. Entonces, nuestro amigo Oscar, Oscar Ugarteche, dice, yo soy caviar a mucha honra, dice, y varios ya están asumiendo, entendiéndose por caviar la gente bien educada, bien preparada, listo para servir al país, pero la gran cantidad de gente poco que pone en duda debido a la campaña que se está haciendo contra la gente que no le gusta la meritocracia. Entonces, tú ves que en la izquierda todavía no hay una conjunción de voluntades para salir al paso de los grandes de La Plata, los que tienen carteles dicen por todo lado, que usan el poder precisamente para hacer propaganda política, etcétera. Parece que esas fuerzas arrolladoras no van a dar lugar a la izquierda. ¿Crees tú? Bueno, o sea, yo creo que la izquierda tiene una tarea pendiente de hacer una autocrítica de estos 5 años, ¿no? Porque digamos, la izquierda ha gobernado con Castillo, o ha estado muy cerca de Castillo, o ha avalado y respaldado a Castillo y su gobierno, quiero decir, ¿no? Y Cerrón también, pero después, digamos, son parte de la coalición gobernante. Con Cerrón son parte de la coalición gobernante y los congresistas que eran parte de la bancada de Pedro Castillo también hoy día están en Podemos Perú con los Luna, otros están con Acuña, pero han estado votando, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, se requiere por parte de la izquierda una autocrítica de lo que han sido estos años y saber si quieren sumarse, digamos, a la coalición gobernante, siguiendo el ejemplo, digamos, de Cerrón, ¿no? De los Cerrón. O si quieren ir, digamos, a detener la deriva autoritaria y comprometerse con la restauración de la democracia. Eso no me queda tan claro y, digamos, sería bueno que esas definiciones se pudieran dar. Lo digo yo como ciudadano y como político. A mí me gustaría, porque yo creo que es importante que tengamos una fuerza política de izquierda importantes en este país, ¿no? Porque representan un sentir importante de la población, pero comprometidas con la democracia, ¿no? Y con la integridad de la cosa pública también, ¿no? Entonces yo creo que hay una autocrítica ahí que hacerse que no la veo presente, la verdad, ¿no? Ni qué decir por el otro lado, ¿no? Ni qué decir por el otro lado, pero hablando de la izquierda, ya que tú abordas el tema,
Eso es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Para poder definirse de cara al próximo proceso electoral, ¿no? Ok, muy brevemente te voy a leer algunas preguntas, rápidamente, ¿sí? Para terminar, de los seguidores, George Guardiola eh, señala, doctor Montoya, estuvo muy bueno su presencia en San Marcos, a ver si mañana nos da su apreciación de su exposición en ciencia e ingeniería nuclear. Bueno, eso lo haré mañana tal vez. Dice, ¿por qué la libertad es así? Veo que el señor Gino Costa y sus amigos de la PUC, Carlos Basombrío, Alonso Segura, Luis Miguel Castilla, Carolina Trivelli, Maritza Glave, quieren volver al gobierno del 2026. ¿Quiere volver al gobierno, Gino? A mí me gustaría estar en el Congreso, sí, si se da la oportunidad, me gustaría. Pero al gobierno, no necesariamente. Y yo no he estado en el gobierno con Carolina Trivelli ni con Alonso Segura. Yo no he sido parte del gobierno de Humala, ni el de García. Fui ministro independiente, invitado de Toledo al Ministerio del Interior, fui viceministro y ministro. Fue presidente del INPE en el gobierno de transición de Paniagua y después he sido congresista. Llegué con Kuczynski al Congreso el periodo 2016-2021. Eso es todo, pero no es que tengamos ahí un club con esos amigos que se han referido, ¿no? Algunos de ellos ni siquiera son amigos porque no he tenido la oportunidad de conocerlo como Alonso Segura, por ejemplo. Frozen Pero dice, sí, a mí me interesa, yo me mantengo en política a pesar de que no estoy en el Congreso, y sí me interesaría si existe, si se dan las condiciones, porque tendría que ser invitado, no tengo partido, poder seguir dando esta batalla, ¿no? De la recuperación de la democracia desde el Congreso de la República. Sí, me gustaría. No sé si se dará. ok, Frozen, un comentarista que se pone así, los jóvenes tratando de solucionar años de pasividad que les heredó los antiguos ciudadanos del Perú. Éxitos a estos jóvenes, dice Frozen. Acá Georgia Guardiola, bueno, se pone un tema que no necesariamente tiene que ver con esta conversación. Dice, hay que preguntarle al caballero si es justo que la beca 18 se siga yendo a las universidades privadas. Si es tan democrático, ¿por qué él cuando estaba en el Congreso no ayudó a las universidades públicas? Porque no me parece malo que los alumnos escojan dónde quieren ir. Los alumnos de beca 18 escojan a qué universidad quieren ir. Pero, digamos, no veo por qué habría que restringirla solo a las universidades públicas, ¿no? Pero y yo soy muy enfático en señalar de que el esfuerzo fiscal tiene que ser importante para tener universidades públicas de primer nivel, ¿no? Sin ninguna duda, pero me opongo a la creación de tantas universidades como está proponiendo este Congreso en este momento. Yo creo que las que tenemos son suficientes y esas hay que fortalecerlas, ¿no es cierto? Incrementando la inversión pública en ella para que sea ciencia, para que sea tecnología, para que tengan laboratorios y trabajen, por supuesto, con el Estado y con el sector privado, ¿no? Pero en cuanto a beca 18, digamos, no me parece mala la idea de que sea el estudiante el que decida a dónde quiere ir a hacer esos estudios a consecuencia de haber ganado una beca, ¿no? Jesús Manuel Roja dice, compatriotas, lo que está viviendo el Perú es una tragedia descomunal. Es terrible la situación y el país se hunde más en la decadencia. La dictadura cívico-militar de Dina y los secuaces avanzan sin cesar. Bueno, esa es una afirmación. Marco Alcántara dice, viva la generación Z y pregunta si es necesario una reforma total de la PNP.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque se está comportando pues como la policía de una dictadura, ¿no? Impide que los jóvenes se movilicen, eso viola pues las garantías que está obligada a dar la policía, a los derechos fundamentales de manifestación, de expresión, de protesta. Es terrible la manera como se está comportando la policía de forma provocadora, sin ninguna justificación, arremete contra los protestantes y después se queja que los protestantes los agreden, ¿no? Eso tiene que comenzar por el cambio, ¿no es cierto? Un gobierno que sea democrático y con gente honesta tendrá una policía que actuará dentro de los marcos de la ley como corresponde, ¿no? Y con el respeto a los derechos ciudadanos. Eso está en nuestras manos lograr. Pero sí, que eso vaya acompañado, por supuesto, de una reforma de la institución para separar a todos los que están comprometidos con hechos de corrupción y con comportamientos autoritarios, ¿no? Yo espero que la justicia, ¿no es cierto?, logre identificar a los responsables de los más graves hechos de represión en las protestas y los someta a la justicia. Ese tiene que ser un compromiso del nuevo Congreso y del nuevo gobierno, ¿no es cierto?, con esa tarea imprescindible. Bueno, Francisco Cano, ante las afirmaciones que han habido en algunos medios de que la manifestación fracasó, responde, dice, fracasó, entonces, ¿por qué se asustaron? 5.000 casi policías, dice, parecía fascismo que se instalaba, lo que señala Francisco Cano. Marco Alcántara dice, Yo creo que ha sido un éxito, ¿no? La movilización del fin de semana ha sido un éxito. Han vuelto a entender, a encender el ánimo colectivo y a darnos esperanza de que esto puede seguir creciendo. opina que el Perú no debe salirse del CIDH. ¿Qué piensas tú? Supongo que lo mismo. Por supuesto, y yo creo que es parte del proyecto autoritario sacarnos del sistema interamericano de derechos humanos para que no haya control exterior y recurso exterior en caso de que la justicia peruana no funcione, ¿no? Eso es lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, una última instancia cuando la justicia aquí en el Perú no funciona. Y por qué quieren quitarnos eso si es un derecho nuestro a tener acceso a la justicia supranacional? Porque lo que quieren, como decía hace un momento, es someter la justicia acá y no tener controles, ¿no? Esa es la aspiración autoritaria de quienes ejercen el poder, por supuesto. O sea que tenemos que pelear por mantenernos en el sistema interamericano y porque se garantice la independencia judicial y la independencia fiscal, que en el caso concreto nuestro tiene que traducirse en la salida de los cuellos blancos comprometidos con la corrupción que hoy día están dirigiendo la institución. Marco Alcántara, bueno, dice, vacancia harina urgente, eso ya no es posible, ¿no? Podría ser, pero eso no se va a traducir en un adelanto de elecciones. Tendría que hacerse cargo de la presidencia el presidente del Congreso. No. Y no veo al Congreso haciéndolo, ¿no? Deshaciéndose de una presidenta muy cómoda para ellos. En este momento ya solo un poco más de 6 meses de las elecciones. Alejandro Guerra dice, la democracia no sirve ni en Estados Unidos y Europa se presta a la corrupción. China no se hace problema, aferrarse a la democracia sería un error. Obviamente no estamos de acuerdo, No, hombre, si la democracia lo que permite es el control del poder y los abusos de poder. Este, pero el problema es que eh, no lo- lo- parece acá, no lo parece que... re- Bueno, porque le estamos perdiendo, pues, porque estamos más cerca, como te decía, tenemos rasgos de gobierno dictatoriales, ¿no? Bastantes. Entonces, Francisco, pero todavía hay algo de independencia judicial, todavía hay algo de libertad de prensa. Eh, Tenemos que
digamos, hay que haber vivido en dictadura para saber la diferencia, ¿no? ¿no? No podemos llegar ahí. Parece que Ocano piense que hay mucho viaje al extranjero. Eh, ¿Tú crees que no está justificado los viajes que hace Dina? Los de la presidenta en absoluto, ¿no? Bueno, Para nada. Es un gasto innecesario, es una frivolidad y no tiene justificación alguna. George Guardiola señala que el gobierno del PPK dejó entrar muchos venezolanos y este gobierno no dijo nada y no hizo nada para impedir los problemas migratorios y muchos problemas. ¿Cómo ves la participación de los venezolanos en Perú? Mira, yo creo que por un lado ha sido muy positiva, ¿no? Pero ha habido también, junto con esa inmigración forzada, porque es gente que huye del hambre y del desempleo forzado por una dictadura, ¿no? Que es la dictadura de Maduro. En su momento, cuando nosotros vivimos en dictadura, los venezolanos nos abrieron las puertas, nosotros se las abrimos en esta oportunidad, es verdad que el vendaval fue inmenso, pero da cuenta del fracaso absoluto, pues, del socialismo del siglo XXI también, ¿no? Porque Venezuela es un país con la población nuestra y son 8 millones de venezolanos los que dejaron el país, o sea, casi una cuarta parte de la población, ¿no? Como resultado de la caída estrepitosa del Producto Nacional Bruto en 75%, ¿no? Este, Ahora, eso ha venido acompañado, ¿no es cierto?, de bandas criminales mezcladas con la población de gente desesperada buscando un futuro mejor, ¿no? Y ahí digamos, no hemos respondido adecuadamente con nuestra política de seguridad. Yo creo que el Congreso tiene mucho que ver con eso porque en lugar de fortalecer nuestra capacidad de enfrentar el crimen, la ha debilitado, ya explicaba por qué, y en el Ejecutivo se ha hecho lo propio, en lugar de fortalecer la inteligencia, se ha debilitado. Entonces, y yo creo que con un gobierno distinto y un Congreso diferente es posible derogar todas esas leyes, reconstruir la inteligencia policial y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Esto es algo que se puede hacer perfectamente, ¿no? Que requiere voluntad política y compromiso. Bueno, hay muchísimas preguntas, no vamos a poder cansarte tanto, pero hay una muy política. Dice, dejen postular a Vizcarra, ya tenemos nuevo presidente, dijo Marco Alcántara. ¿Qué piensas tú de la participación de Vizcarra que ha sido paseado por varios lugares del INPE? Mira, Vizcarra está en juicio oral, ¿no? Y el juicio oral ha podido, a quienes lo han seguido, apreciar que las acusaciones contra él por pedido y recepción de soborno cuando fue gobernador regional no son inventadas, ¿no? Están muy bien acreditadas. Y ese proceso está por terminar, y a mí me parece que va a terminar con una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene Vizcarra, ¿no? Que si sería yo de la idea de perdonarlo y anular ese proceso para que regrese a la política, de ninguna manera. Con él y con todos tienen que someterse a la justicia y la justicia tendrá que determinar cuál es su situación, ¿no? Me parece que los hechos de corrupción son lo suficientemente graves como para que sean investigados y sancionados por la justicia, sea quien sea. Y aquí no hay de izquierda, de derecha, de simpatías o no simpatías. Acá todos son iguales y todos tienen que recibir el mismo castigo porque la corrupción es un inmenso daño que nos hace a todos los peruanos, ¿no? Muy bien, nuestras disculpas a los seguidores, que ya son 82.000,
que no hemos podido responder o leer las preguntas porque sería demasiado. Sin embargo, las voy a colocar en el YouTube ahí en texto para que de repente Gino, cuando tenga un poquito de tiempo, las responda. Muchas gracias, amigos. No se olviden de hacer like, suscríbanse, comuniquen este contacto a sus amigos más queridos. Gracias, Gino. Modesto, la frase de González Prada, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ah, sí, ya me acordé. El gran pensador radical peruano, ¿no? Solamente que no hay que poner el dedo en ningún lado porque si no nos salpica. Exacto. Donde ponemos el dedo sale la pus, ¿no? Así González es. Prada. Gracias, Gino. Hay que Gracias. leerlo a González Prada. Muy bien. Hasta luego. Gracias, Modesto. Hasta un próximo encuentro con los ciencia amigos. Chao, chao. Gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.